Tercer libro de Nefi, capítulo 4. Los señales predichos testifican la muerte de Cristo, tempestades, terremotos, etc. La destrucción es grande, 3 días de tinieblas. La voz de Cristo a la multitud, cumplimiento de la ley de Moisés. Los más rectos son preservados. Versículo 1. Ahora bien, aconteció que según nuestros anales, y sabemos que son verdaderos, porque aquí un hombre justo llevaba los anales, porque en verdad hizo muchos milagros en el nombre de Jesús. Y no había hombre alguno que pudiera hacer un milagro en el nombre de Jesús, a menos que estuviese enteramente limpio de su iniquidad. Sucedió pues que si este hombre no se equivocó en el cálculo de nuestro tiempo, el año 33 había pasado, y el pueblo se puso a aguardar con gran anhelo la señal que había dado el profeta Samuel el lamanita. Sí, la ocasión en que había 3 días de tinieblas sobre la faz de la tierra. Versículo 5. Y empezaron a surgir graves dudas y disputas entre el pueblo, a pesar de tantas señales que se habían manifestado. Y sucedió que en el año 34, en el cuarto día del primer mes, se desató una gran tormenta, como jamás se había conocido en toda la tierra. Y hubo también una grande y horrenda tempestad, y hubo terribles truenos, de tal modo que sacudían toda la tierra como si estuvieran a punto de dividirse. Y hubo relámpagos extremadamente resplandecientes, como nunca se habían visto en toda la tierra. Y se incendió la ciudad de Zarahemla, y se hundió la ciudad de Moroni en las profundidades del mar, y sus habitantes se ahogaron. Y se amontonó la tierra sobre la ciudad de Moronías, de modo que en lugar de la ciudad apareció una enorme montaña. Y hubo una destrucción grande y terrible en la tierra del sur. Versículo 10. Pero he aquí hubo una destrucción mucho más grande y terrible en la tierra del norte. Pues he aquí toda la faz de la tierra fue alterada por causa de la tempestad, y los torbellinos, y los truenos, y los relámpagos, y los sumamente violentos temblores de toda la tierra. Y se rompieran las calzadas, y se desnivelaran los caminos, y muchos terrenos llanos se hicieran escabrosos, y se hundieran muchas grandes y notables ciudades, y muchos se encendieran, y muchas fueran sacudidas, hasta que sus edificios cayeran a tierra, y sus habitantes murieran, y los sitios quedaran desolados. Y hubo algunas ciudades que permanecieran, pero el daño que sufrieron fue sumamente grande, y muchos de sus habitantes murieran. Y hubo algunos que fueran arrebatados por el torbellino, y nadie sabía dónde fuera a parar, solo sabían que fueran arrebatados. Y así quedó desfigurado la superficie de toda la tierra por motivo de las tempestades, y los truenos, y los relámpagos, y los temblores de la tierra. Versículo 15. Y aquí las rocas se partieran, fueran despedazadas sobre la superficie de toda la tierra, de tal modo que hallaran hechos pedazos, y partidas y hendidos sobre toda la faz de la tierra. Y aconteció que cuando cesaran los truenos, los relámpagos, y la tormenta, y la tempestad, y los temblores de la tierra, pues he aquí duraran como unas 3 horas, y algunos dijeran que fue más tiempo. No obstante, todas esas grandes y terribles cosas acontecieran en el espacio de unas 3 horas. He aquí, entonces hubo tinieblas sobre la faz de la tierra, y sucedió que hubo densa oscuridad sobre toda la faz de la tierra, de tal manera que los habitantes que no habían caído
podían sentir el vapor de tinieblas. Y no podía haber luz por causa de la oscuridad, ni velas, ni antorchas, ni podía encenderse el fuego con su leña menuda y bien seca, de modo que no podía haber ninguna luz. Versículo 20. Y no se veía luz alguno, ni fuego, ni vislumbre, ni el sol, ni la luna, ni las estrellas, por ser tan denso las vapores de oscuridad que habían sobre la faz de la tierra. Y sucedió que duró por espacio de 3 días, de modo que no se vio ninguna luz. Y hubo grandes lamentaciones, gritos y llantos continuamente entre todo el pueblo. Sí, grandes fueron los gemidos del pueblo por motivo de las tinieblas y la gran destrucción que les había sobrevenido. Y en un lugar se les oía lamentarse, diciendo: oh, si nos hubiésemos arrepentido antes de ese grande y terrible día, y entonces se habrían salvado nuestros hermanos, y no se hubieran quemado en aquel gran ciudad de Zarahemla. Y en otro lugar se les oía quejarse y lamentarse, diciendo: oh, si no hubiésemos arrepentido antes de ese grande y terrible día, y no hubiésemos matado y apedreado y echado fuera los profetas. Versículo 25. Entonces nuestras madres y nuestras bellas hijas y nuestros niños habrían sido preservados, y no enterrados en esa gran ciudad de Moronías. Y así grandes y terribles eran los gemidos del pueblo. Y sucedió que se oyó una voz entre todos los habitantes de la tierra, por toda la superficie de esta tierra, clamando: ay, ay, ay de este pueblo, ay de los habitantes de toda la tierra, a menos que se arrepientan. Porque el diablo se ríe y sus ángeles se regocijan a causa de la muerte de los bellos hijos y hijas de mi pueblo. Y es por motivo de sus iniquidades y abominaciones que han caído. He aquí, he quemado con fuego la gran ciudad de Zarahemla y los habitantes de ella. He aquí, he hecho que esa gran ciudad de Moroní se hunda en las profundidades del mar y que se ahogan sus habitantes. Versículo 30. Y aquí he cubierta de tierra esa gran ciudad de Moronías y los habitantes de ella, para ocultar sus iniquidades y sus abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y aquí hice que se hundiera la ciudad de Gilgal, y que sus habitantes fueran sepultados en lo profundo de la tierra. Sí, y la ciudad de Onias y sus habitantes, y la de Mocum y sus habitantes, y la ciudad de Jerusalén y sus habitantes, y he hecho que las aguas ocupan sus lugares, para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos no suba más hasta mí en contra de ellos. Y aquí la ciudad de Gadiandi y la ciudad de Gedomna y la ciudad de Jacob y la ciudad de Gimno, todo estas ha hecho que se hundan, y he formado lomas y valles en su lugar. Versículo 35. Y he enterrado a sus habitantes en las entrañas de la tierra para ocultar sus maldades y abominaciones de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no asciende más hasta mí en contra de ellos. Y aquí esa gran ciudad de Jacobugat, donde habitaba el pueblo del rey Jacob, he hecho quemar con fuego por causa de sus pecados y sus iniquidades, que sobrepujaban a toda la iniquidad de la tierra entera, por motivo de sus secretos asesinatos y combinaciones. Porque fueron ellos
los que destruían la paz de mi pueblo, y el gobierno de la tierra, por tanto, los he hecho quemar, para destruirlos de ante mi faz, para que la sangre de los profetas y de los santos no ascienda más hasta mí en contra de ellos. Y aquí he hecho que sean quemadas con fuego la ciudad de Lamán, y la ciudad de Jos, y la ciudad de Gad, y la ciudad de Kishkumen, y los habitantes de ellas, por sus maldades al echar fuera los profetas y apedrear a los que envía, para declararles concerniente a sus iniquidades y abominaciones. Y por haberlos expulsados a todos, de modo que no habían justos entre ellos, envié fuego y los destruí, para que sus maldades y sus abominaciones quedaran ocultos de ante mi faz, a fin de que la sangre de los profetas y de los santos que envié entre ellos no clamara a mí desde la tierra en contra de ellos. Versículo 40. Y he hecho que vengan muchas grandes destrucciones sobre esta tierra y sobre este pueblo a causa de su iniquidad y su abominación. Oh vosotros, todos los que habéis sido preservados, porque fuesteis más justos que ellos, ¿no os volveréis a mí ahora? Y os arrepentiréis de vuestros pecados, y os convertiréis para que yo os sane. Sí, en verdad os digo que si vienes a mí, tendréis vida eterna. He aquí mi brazo de misericordia se extiende hacia vosotros, y a cualquier que venga, yo lo recibiré. Y benditos son los que vienen a mí. He aquí soy Jesucristo, el Hijo de Dios. Yo creé los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Versículo 45. Era con el Padre desde el principio, y yo soy en el Padre, y el Padre en mí. Y en mí he glorificado el Padre su nombre. Vine a los míos, y los míos no me recibían, y las escrituras concernientes a mi venida se ha cumplido. Y a cuantos me han recibido les he concedido llegar a ser hijos de Dios. Y así haré yo con cuantos creen en mi nombre, porque aquí la redención viene por mí, y en mí se ha cumplido la ley de Moisés. Yo soy la luz y la vida del mundo, soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre. Sí, vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán, porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos, y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito. Versículo 50. Y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, lo bautizaré con fuego y con el Espíritu Santo, así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el Espíritu Santo, al tiempo de su conversión, por motivo de su fe en mí, y no lo supieran. He aquí he venido al mundo para traer redención al mundo, para salvar el mundo del pecado. Por tanto, al que se arrepentiré y viniera a mí como un niño pequeñito, yo lo recibiré, porque de los tales es el reino de Dios. He aquí por esto he dado mi vida, y lo he vuelto a tomar. Así pues, arrepentíos y venid a mí, vosotros, extremos de la tierra, y sed salvos. Y aquí aconteció que todos los habitantes de la tierra oyeran esas palabras, y fueran testigos de ella. Y después de esas palabras hubo silencio en la tierra por el término de muchas horas, porque tan grande fue el asombro de los del pueblo, que cesaran de lamentarse y de gemir por la pérdida de sus parientes que habían perecido, de manera que hubo silencio en toda la tierra por el espacio de muchas horas. Versículo 55. Y aconteció que llegó de nuevo una voz al pueblo, y todo el pueblo oyó y dio testimonio de ella, que decía: oh pueblo, de esas grandes ciudades que han caído, que sois descendientes de Jacob,
Sí que sois de la casa de Israel. ¿Cuántas veces os he jurado? Os he juntado como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas y os he nutrido. Y además, ¿cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos bajo sus alas? Oh pueblo de la casa de Israel, ¿que habéis caído? Sí, oh pueblo de la casa de Israel, que habitéis en Jerusalén, así como vosotros los que habéis caído. Sí, cuántas veces os hubiera juntado como la gallina junta sus polluelos, y no quisistes. Oh vosotros de la casa de Israel, a quienes he preservado, cuántas veces os juntaré como la gallina junta sus polluelos bajo las alas, si os arrepentéis y volvéis a mí, con íntegro propósito de corazón. Pero si no, oh casa de Israel, los lugares de tus habitaciones serán hechos desiertos, hasta la época del cumplimiento del convenio hecho con tus padres. Versículo 50. Y sucedió que después que la gente hubo oído esas palabras, he aquí empezaron a llorar y a gemir otra vez por la pérdida de sus parientes y amigos. Y aconteció que así pasaron los 3 días. Y era la mañana, y se disipó la oscuridad de sobre la faz de la tierra, y cesó la tierra de temblar, y dejaron de hendirse las rocas, y terminaron los espantos gemidos, y se acabaron todos los sonidos tumultuosos, y se entregó la tierra otra vez, y se afirmó, y cesaron los lamentos, y el llanto, y los gemidos de los que quedaron vivos. Y su lloro se tornó en gozo, y sus lamentaciones en alabanzas, y en acción de gracias al Señor Jesucristo, su Redentor. Versículo 65. Y hasta aquí se cumplieron las escrituras que los profetas habían declarado. Y fue la parte más justa del pueblo la que se salvó, y fueron los que recibían a las profetas y no los apedrearon, y fueron los que habían vertido la sangre de los santos, los que no murieran, y fueron preservados, y no fueron hundidos y sepultados en la tierra, ni fueron ahogados en las profundidades del mar, ni fueron quemados por el fuego, ni murieran aplastados bajo algún peso, ni fueran arrebatados por el torbellino, ni fueran dominados por el vapor de humo y de la oscuridad. Y ahora bien, quien lea, entienda. El que tenga las escrituras, escudriñelas y vea y considera si todas esas muertes y destrucciones causadas por el fuego, por el humo y por las tempestades y por los torbellinos y por la tierra que se abrió para recibirlos, y todas esas cosas no son para dar cumplimiento a las profecías de muchos de los santos profetas. Versículo 50. He aquí os digo, sí, muchos han testificado de esas cosas a la venida de Cristo, y los mataron porque testificaron de esas cosas. Sí, el profeta Zenos testificó de esas cosas, y también Senoc habló concerniente a ellos, porque ellos testificaron particularmente tocando a nosotros, que somos un resto de su posteridad. Y aquí nuestro padre Jacob también testificó concerniente a un resto de la posteridad de José. Y aquí no somos un resto de la posteridad de José. Y esas cosas que testifican de nosotros no están escritos en las planchas de bronce que nuestro padre Lehi trajo de Jerusalén. Y sucedió que a la conclusión del año 34, he aquí os mostraré que los del pueblo de Nefi, que fueron preservados, y también aquellos que habían sido llamados lamanitas, que habían sido preservados, les fueron manifestados grandes favores. Y se derramaron grandes bendiciones sobre su cabeza, al grado que poco después de la ascensión del Cristo al cielo,
Él verdaderamente se manifestó a ellos, mostrándoles su cuerpo y ejerciendo su ministerio a favor de ellos. Versículos 75. Y más adelante se hará una relación de su ministerio. Por tanto, concluyo mis palabras por ahora.